Amén. Éxodo capítulo 5, versículo 22 y 23. ¿Cuántos estamos allí? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. ¿Quién vive? A su nombre. Amén. Hoy vamos a ver el tema: decepcionados de Dios. ¿Cómo se encuentra Moisés aquí ante Dios? ¿Qué está haciendo Moisés ante Jehová? Amén. Dos preguntas en una misma oración, en el versículo 22. Y en el versículo 23 le está cuestionando a Dios y diciendo esto y aquello. Tú me dijiste, pero tú no has hecho nada. ¿Será porque él estaba confiando en Dios? ¿Será porque él estaba seguro en Dios? ¿Por qué Moisés le está cuestionando a Dios? Tú dijiste que ibas a hacer algo y no lo estás haciendo. ¿Refleja o no refleja eso? ¿Cómo se le manifestó Jehová a Moisés? Amén. ¿Y qué le dijo cuando él se iba a acercar a la tierra donde estaba la zarza? Amén. ¿Y qué le prometió ahí Jehová a Moisés? ¿Qué le dijo a Moisésito? Ahora verás donde traeré a Moisés. Ya. Cuando Jehová se le mostró a Moisés, le dijo: yo he escuchado el clamor de este pueblo, de la opresión de Faraón, y te enviaré a ti para que los libertes. ¿Le dijo o no le dijo eso? Ahí empezó Moisés: yo soy do. Mejoraron. Yo soy lento para bla. ¿Le dijo o no le dijo? Siempre que Dios nos llama, siempre nos justificamos. Y Dios le dijo: yo los voy a librar con mano fuerte. Yo te enviaré a ti a que hables con Faraón. Un cuidador de ovejas delante de un faraón es como que nos dijera: usted le va a mandar donde el presidente a hablar. ¿Usted qué va a decir? Pues no me van a dejar entrar. Está el palacio presidencial, los guardias, los escoltas, los de seguridad. ¿Cómo voy a llegar al presidente? Pero Dios promete. Ahora, Dios le dijo a Moisés: tú por ti, tú vas a ser el instrumento y vamos a libertar al pueblo de la esclavitud de Faraón. ¿Qué es decepción? ¿Qué entiende usted? Porque aquí cuando Moisés le dijo a Jehová y le dijo: ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Cómo se sentía Moisés? ¿Contento? ¿Feliz? Decepcionado. Él estaba decepcionado porque argumentó y le dijo: desde que yo vine a hablar con Faraón en tu nombre, este pueblo está pasando peor. Estaba decepcionado. No es lo que tú me dijiste, Jehová. La decepción, ¿qué trae? Cuando usted se decepciona de algo, ¿cómo se siente? Triste. ¿Qué más se siente? Ya enojado, ya por ahí la decepción tiene otro chamuco. Desilusionado, nos sentimos engañados, nos sentimos frustrados, ¿no es cierto? Amén.
Hoy Dios nos trae esta palabra para que comprendamos nosotros como pueblo de que Dios sabe y conoce que en algún momento por esta carne nos vamos a decepcionar. Y no porque el plan y la promesa de Dios falle, sino porque nosotros nos desenfocamos de la promesa y del plan de Dios. Imagínense si se le presenta a Dios en una zarza a Moisés y habla con Moisés y le promete a Moisés libertar al pueblo y usar esa vida para llevarle al pueblo a la tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué después le está cuestionando a Dios? Moisés estaba frustrado, Moisés estaba desilusionado, Moisés no tenía ánimo. ¿Cuántos de aquí hemos recibido promesas? ¿Cuántos de aquí hemos recibido promesas? Amén. Pero recuerda la prédica, promesa versus su evidencia. Moisés no fue la excepción. Tartamudo, de edad avanzada, sin que tenga un ejército, le dice: tú vas a libertar al pueblo de Faraón. La promesa siempre es contraria ¿a qué? A la evidencia, a su capacidad, a su inteligencia, a sus fuerzas, a su alcance, a sus contactos. La promesa siempre va a ser incomprensible. ¿Para qué? Para que le crea. Porque si usted comprende o entiende la promesa, ¿cree que usted va a creer a Dios? No, porque está en control de sus manos. Ahora, la palabra dice que Moisés le dijo, se volvió a Jehová: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué me está yendo mal, Señor? Versículos anteriores dicen que Moisés fue a hablar con Faraón, que le dijo: Dios nos dice que nos dejes en libertad para ir a servir y adorar a Dios. Y Faraón no creyó. Y Faraón se molestó. ¿Y qué le hizo al pueblo? Aumentó la carga de trabajo y le quitó la paga para que ellos hagan los bloques. Y el pueblo fue a quejarse donde Moisés. El pueblo no estaba contento, porque en el versículo 21, cuando el pueblo va a hablar contra Moisés, le dice: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Dios le da promesa, Dios le envía a Moisés, Moisés hace lo que Dios le manda hacer y Faraón se enoja, le pone más trabajo, les quita el aditamento para hacer esos terrones de tierra y les empiezan a matar. ¿A cuántos de nosotros nos pasa que cuando hay una promesa todo se complica? Salió de un problema, le vienen 3, le vienen 4, le vienen 5. Moisés está viendo lo contrario a su promesa. Moisés está viviendo lo contrario a la promesa. Moisés está oyendo lo contrario a la promesa. Moisés está sintiendo lo contrario a la promesa y por eso se decepciona. ¿Cuántos de aquí, y no dirá amén, cuántos de aquí nos hemos sentido decepcionados de Dios alguna vez? Digan yo. Nadie se ha decepcionado de Dios. Qué espiritual resulta. Amén. Yo sí. Yo me he decepcionado a veces, digo: Señor, pasa el tiempo, la promesa, la visión, oro, clamo, vivo en su palabra, hago su
palabra, obedezco. Nada llega, no cambia, no crece, no prospera. Y yo me ponía a meditar hoy en la mañana. Pero muchas veces, Señor, si ellos que te veían y te oían cara a cara no te creían, Señor, y terminaban a veces desanimados, desalentados, caídos, y usted, Padre, mandaba ángeles que les den agua y les den pan. Cuando estaba escondido Eliseo en la cueva, y el ángel le tocaba y decía, come y bebe, y seguían desanimados. A Moisés le hablaba cara a cara, se le presentó por una zarza y él se desanimó. Entonces uno también puede decepcionarse, porque no veo lo que ellos vieron quizás. Y hubo algo tremendo que me susurró el Espíritu Santo. Que es fiel en lo poco, sobre mucho lo va a poner. No porque usted esté caminando en la voluntad de Dios quiere decir que no va a tener adversidades. No porque usted reciba la promesa, reciba unción, reciba el llamado, no va a tener adversidades. Y con lo poco que a veces usted siente hacer o siente tener, pero si le sigue siendo fiel a Dios, Dios se va a glorificar. Porque Moisés no tenía soldados, no tenía caballos, no tenía carros, no tenía lanzas, ni espadas, ni jabalina como tenían los soldados de Faraón. Pero iba a ser un pueblo libertado por él. Él no tenía nada, pero debió ser fiel a la promesa de Dios cuando tenía nada. Pero el problema es este: cuando como Moisés vemos lo contrario a la promesa, cuando como Moisés oímos lo contrario a su promesa, cuando como Moisés sentimos lo contrario a la promesa, cuando como Moisés vivimos lo contrario a su promesa. Y les voy a libertar y les voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel, pero Faraón les está poniendo más trabajo. Faraón a latigazos. Faraón les pone la espada para matarlos. ¿Qué pasó con la promesa, Señor? ¿Sabe cuál es el resultado de decepcionarnos de Dios? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos decepcionamos de nuestra fe, de la promesa y de Dios? Nos apartamos de Dios. ¿Qué más? Renegamos de Dios. Y antes de apartarnos, empezamos por esto, por renegar, cuestionar a Dios. Cuando nos decepcionamos, cuestionamos a Dios. Aquí Moisés le dice a Jehová: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Moisés tomándole cuentas a Dios. Moisés diciéndole: Señor Dios, ¿por qué haces esto con este pueblo? ¿Le está o no le está diciendo a Moisés? Entonces Moisés se volvió a Jehová. ¿Con quién estaba Moisés? Con Jehová. Y le dijo Moisés a Jehová: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué las cosas así, Señor? ¿Por qué se está presentando así las cosas, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando nos decepcionamos, empezamos a reclamar a Dios. Cuando nos decepcionamos, le empezamos a cuestionar a Dios. Y cuando le cuestionamos a Dios, ¿cómo terminamos? Dudando. Dudamos de su promesa. A mí alguna vez me pasó, cuando no estaba firmado en Dios. No quiero saber nada de Dios. Ya no voy a orar. Ya no te voy a orar. Dios en mí sigue siendo Dios.
Pero sin Dios no soy nadie. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a los 8 días llorando ahí, a lágrima viva. Porque cuando yo me enojo pienso que puedo hacerle a Dios pataleta. Y Él va a venir corriendo, bonito, mijito, pobrecito, ya tome. O como aquel niño que va a la tienda y quiere el dulce y no, y ¡ay! La pataleta, y para que se calle, para hacerle bochorno, tome. Dios no funciona ni trabaja así con sus hijos. Yo dije que Dios no trabaja así con sus hijos. Dios nos forma, Dios nos capacita, Dios nos hace crecer en su palabra y por su presencia. Dios sabe que en algún momento la carne nos va a hacer sentir decepcionados y que en algún momento, aunque no le digamos a Dios como Moisés tan avesado, ¿por qué, Señor, así las cosas? ¿Por qué, Señor, esta situación? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué? Dios sabe y conoce, pero Dios le instruye para que usted no sea destruido por falta de conocimiento. Moisés le dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Porque la promesa no se estaba cumpliendo. ¿Qué representa Faraón ante Moisés, ante un pueblo? ¿Se ha preguntado usted? ¿Quién es Faraón? Ya, gobernaba el pueblo de Israel, le tenía en cautividad. Los faraones en el ámbito espiritual representan dificultad, adversidad, problemas. El faraón representa algo imposible. Faraón representa personas que no quieren obedecer a Dios, no quieren someterse a Dios. Eso representa Faraón. Algo imposible, algo difícil, algo adverso, problemas, personas aún problemáticas. Esos son los faraones. Y Dios le dice: te voy a mandar donde Faraón. Dios les promete liberación y Faraón les mete más opresión. Dios les promete tener bendición y Faraón les pone más esclavitud. ¿Sí o no? Moisés le dijo: ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Qué cree que le contestó Dios cuando Moisés le dijo esto a Dios? ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Qué halla usted en la palabra? ¿Por qué afliges a este pueblo? Tómese unos segunditos ahí en la pregunta de ¿qué halla usted? ¿Qué ve ahí cuando Moisés le dice: ¿por qué afliges a este pueblo? Este es el primer resultado de la decepción. Hablar como habla Moisés. ¿No? A la 1, a las 2, a las 3, ¿no? ¿Nadie? Cuando estamos decepcionados, nos confundimos. Porque mire lo que le dice Moisés a Dios: ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Y era Dios el que estaba afligiendo al pueblo? ¿Quién le afligía? ¿Por medio de qué? De más trabajo, oprimiéndoles. ¿Y Faraón instrumento de quién era? Del diablo. Entonces mire cómo nos desenfocamos cuando estamos decepcionados. Moisés le dice: Señor, tú estás afligiendo a este pueblo, cuando Dios no era el diablo por medio de Faraón. ¿Se da cuenta?
La decepción trae desenfoque. El desánimo, el desaliento, la desilusión trae desenfoque. Y terminamos culpándole cosas a Dios del cual Dios no es responsable. ¿Cuántos sabemos que somos soldados de Cristo? Hay guerra. Cuando Dios desata promesa, el diablo le levanta guerra. Dios le dio promesa a Moisés y el diablo levanta más opresión, más trabajo. Y Moisés, confundido, le dice: ¿por qué aflige, Señor, a este pueblo? Y no era Dios. Así el diablo va a usar personas, circunstancias, adversidades para que lo aflija cuando usted tiene promesa. Tremendo. Pero usted sabe por qué viene el tiempo difícil cuando hay promesa. ¿Se ha preguntado usted? ¿Por qué cuando Dios le promete algo usted siente que hay más guerra? ¿Por qué? Amén. Porque primer punto, Dios quiere que nuestra carnalidad muera. Porque Moisés oía la queja, veía que la situación se complicó y va donde Dios: ¿por qué afliges a este pueblo? Estaba vivito en su carnalidad. ¿Para qué más Dios trae esto? Para que usted siga obrando en fe. Porque si hasta allí Moisés decía: no, ya no quiero saber nada, ya no creo, mejor me voy nomás a cuidar mis ovejitas, ¿se cumplía o no se cumplía la promesa? No. ¿Para qué más Dios prepara así las cosas? ¿Qué hay en medio de una promesa? Ese es el resultado. ¿Por qué está marcada la promesa? ¿Qué tiene una promesa? Tiene un ¿qué? Un tiempo. Un tiempo. ¿Se acuerdan cuando vimos la prédica de la bendición? De la promesa, tenía un tiempo. Dios va a permitir estas circunstancias para que usted dependa de Dios. Moisés le dijo: ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Se ha dado cuenta muchas veces cómo le decimos a Dios: ¿por qué a mí? Mira a los impíos cómo están. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué las cosas así, Señor? No entiendo. Es que no tiene que entender, tiene que creer. Moisés no estaba entendiendo, pero tenía que creer. Y como no entendía, le culpó a Dios de que Él les está afligiendo cuando no era Dios, era el diablo en contra de la promesa de Dios. Cuando obramos en fe y esperamos en Dios, ¿qué va a pasar con la promesa? Se va a cumplir. Se va a cumplir, hermanos, hermanas. Moisés se sentía desanimado, decepcionado. ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Moisés sentía la carga de que por culpa de él, cuando habló con Faraón, le vino este mal al pueblo. Moisés se sentía caído. Pero si sabe qué dice la palabra: cuando 7 veces cae el justo, se levanta por el poder de Dios. Dios sabe que en algún momento se va a sentir o se ha sentido como Moisés, decepcionado. Pero Dios le dice que si usted cae en decepción, pues nuevamente lo va a levantar, porque la promesa tiene que cumplirse. Yo dije, la promesa tiene que cumplirse. Ahora, el problema es que Moisés también fue influenciado para terminar decepcionado. ¿Cree o no cree que Moisés fue influenciado para decepcionarse? ¿Por qué? Se dejó presionar por el pueblo. El pueblo hablaba queja, el pueblo hablaba duda, el pueblo hablaba problemas. Y Moisés le vino la incredulidad. Cuando usted esté batallando por su promesa,
Sea sabio, discierna a quién le está hablando y a quién está oyendo. Porque el diablo no va a dudar de usar bocas para hacerle cuestionar de su fe, dudar de su fe, de su llamado y del compromiso que tiene con Dios. Porque Moisés le estaba diciendo: ¿por qué afliges a este pueblo? Parece que lo que usted me prometió está contrario, Señor. ¿Y para qué me enviaste a mí? ¿Será que me puedes usar a mí? ¿Será que se equivocó en usarme a mí? ¿Será que yo tengo el llamado? La decepción va a hacer que dudes de tu propio llamado, de tu propia identidad como hijo, como hija de Dios. Moisés pasó escuchando la queja del pueblo. El diablo no va a vacilar en usar tus amigos, tu familia, tu entorno para hacerte dudar de la promesa y el llamado de Dios. Y van a venir a cuestionarte: pero ¿cómo? Si tu Dios es grande, ¿por qué no tienes trabajo? Pero si Dios es todopoderoso, ¿por qué no tienes finanzas? ¿Por qué estás enfermo? ¿Para qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es el diablo tratando de operar para decepcionar. ¿Quién tiene la promesa? ¿Usted o esa persona? Usted. ¿Y a quién le interesa al diablo decepcionarle de Dios para que no reciba esa promesa? A usted. Entonces, cuando vengan por ahí bocas a decirle lo contrario de lo que Dios le ha prometido, cállelos, no los escuche. Porque mientras usted se mantenga escuchando y creyendo la promesa de Dios, Dios se va a glorificar. Pero el diablo quiere tenerle como a Moisés: Señor, ¿por qué? Señor, ¿será que me está usando? ¿Será que es genuino? ¿Y será que Dios se equivoca? ¿Será que Dios no tiene control de los tiempos? He ahí, hermano, hermana, lo que Dios me susurró en la mañana: el que es fiel en lo poco, sobre mucho le pondrá. Hoy le está siendo fiel a Dios con finanzas escasas, sobre mucho le va a poner. Hoy quizás no tiene la mejor salud del mundo, pero aún así va a la iglesia. Tiene poca salud, pero sobre mucha salud le va a poner. Quizás en su casa no hay mucha paz, hay mucha guerra, mucho problema, tiene poca tranquilidad, pero como le está siendo fiel a Dios en lo poco, sobre mucho y abundancia de paz le va a poner. Pero ¿a quién escucha? ¿En dónde pone sus ojos? ¿Con quién usted está relacionándose? ¿Como Moisés con el pueblo quejó, incrédulo? ¿O como un hijo de Dios, creyéndole, llorándole a Dios? Porque cuando Moisés estaba a solas orándole a Dios, ¿qué provocaba? Milagros, que caiga maná, que brote agua de la peña. Pero cuando estaba con estos quejumbrosos: Señor, ¿por qué? ¿Para qué me usaste? ¿Se da cuenta? ¿A quién oye? ¿De qué se deja contaminar? No escuche gente que no le hable fe. No deje que le empujen a estar como Moisés. ¿Para qué me estás usando? ¿Para qué me envías? ¿Será o no será? Hermano, hermana, no todo el que coge una Biblia y habla en el nombre de Dios es un hijo de Dios. Pueden estar poseídos por espíritu de religiosidad y no de la presencia de Dios. Ahora se da cuenta por qué yo jueves mencioné, o el martes, que hay un espíritu de mentira y de religiosidad que tiene muchas iglesias llenas, convencidos de que como están viviendo, hablando y pensando y haciendo las cosas, están salvos, porque no están en lo correcto. Al diablo no le importa tener religiosos sentados en una iglesia creyendo que son salvos, diciendo: Dios está conmigo, Dios conmigo, Dios conmigo. Pero ¿será que Dios está con esas personas?
levantar a su pueblo que esté en espíritu y en verdad. Tremendo. Ahora, ¿a quién escuchamos? Discierna aún cuando le hable su propia familia, porque ellos no portan lo que usted porta. Usted no tiene la promesa que usted tiene. Ellos no lo tienen. Tremendo. Ahora, cuando usted camina oyendo y creyendo a Dios, su fe va a estar fuerte. Porque la fe viene ¿por qué? ¿El oír qué? Cuando Dios le habla, le está dando palabra. Es una promesa. Por eso les recuerdo, haga un cuadernito, anote cada visión, cada promesa. Porque cuando el diablo le venga a susurrar, no, tú no puedes ser usado por Dios. No, lo que Dios te está diciendo no es verdad. No, lo que tú estás oyendo, viendo, estás imaginando. Mediten lo que Dios le ha prometido. Lo mejor cuando usted sienta caer es tomar su cuaderno y ver todo lo que Dios le ha ido prometiendo, ir viendo todo lo que Dios ya ha venido haciendo en su vida. Y eso va a ser para usted como cuando el ángel fue donde Eliseo le dijo: come y bebe. Muchas veces pensamos que cuando estamos decepcionados Dios tiene que bajar y decir: ¡ay, pobrecito, pobrecito! ¡Qué pena que me das! Como les he dicho, hermanos y hermanas, ni el diablo nos tiene pena. Porque si el diablo nos tuviera pena, no nos quisiera matar, robar ni destruir. Dios nos tiene misericordia, no nos tiene pena. Y la misericordia es muy diferente a tenernos pena. Pero el diablo nos ha adaptado en el mundo de que alguien se cae y llora: ¡ay, pobrecito, cógele al guagua! Alguien te traiciona, te decepciona: ¡ay, pobrecita, cómo le han hecho! Sabemos que aun cuando nos dicen pobrecito, pobrecita, nos están atando a pobreza. Son ataduras. Es por eso que el cristiano debe transformar ahora su lenguaje. Tiene poder de vida o de muerte. ¿En dónde? Amén. Ahora, al diablo no le interesa creer en sus promesas. Y mire por qué Moisés le dijo: Señor, ¿por qué permites que aflijan a este pueblo? ¿Para qué me enviaste a mí? ¿Por qué, Señor, si te estoy obedeciendo? Moisés hizo o no hizo lo que Dios le mandó a hacer. ¿Fue o no fue y le dijo a Moisés lo que debía decir? ¿Manifestó o no manifestó las señales que debía manifestar? ¿Por qué, Señor, si estoy en obediencia, está pasando lo contrario conmigo y con el pueblo? El pueblo está disgustado, el pueblo se está quejando, al pueblo le vino más trabajo. ¿Por qué? ¿Usted se ha preguntado por qué? Pastor, disculpe, o sea, está bien lo que usted dice, ¿no? Pero le digo, o sea, ¿y cómo se puede decir cuando uno le ve algo que está mal a una persona y uno en realidad se dice: qué pena, pobrecito? Lo siento por ti. Lo siento. No me gusta que estés en esta situación. ¿Sí? Me solidarizo contigo. ¿Sí? Pero decirle pobrecita, pobrecita no. Porque le está dando a esa pobreza. ¿Sí? Si usted quiere ser solidario con alguien, vaya, dele un abrazo, dígale: no estás sola, no estás sola. ¿Sí? Es diferente manejar un lenguaje de tristeza o de dolor, porque Dios nos vino a dar vida y vida en abundancia. Aún cuando un cristiano va a un velorio, no diga: ay, lo siento mucho, mi sentido pésame. No, que Dios te dé fuerza y fortaleza. Dios sea tu refugio y tu escudo. Nada de mi pésame, te comprendo hoy. No, sabios para hablar. Ahora, ¿qué más? ¿Por qué Moisés le dijo a Dios: ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Era Dios? ¿Era Dios afligiendo al pueblo? No, ¿quién ha sido? El diablo. Segundo, ¿para qué me enviaste? ¿Para qué usaste mi vida? Ahora estoy metido en problemas. ¿Se ha dado cuenta? Desde que fui a la iglesia me está yendo mal. Desde que empecé a ofrendar y diezmar me está
está faltando la plata. Desde que estoy orando todos los días ya no tengo trabajo. Ahora todo me va mal, me ven mal, me critican, me murmuran, no hay esto, no hay aquello. ¿Para qué? ¿Para qué usas mi vida, Señor, si voy a estar peor que antes? Que ahí viene el diablo, ya ves, antes estabas mejor que ahora. Y la palabra dice, no traigas a memoria tiempos pasados, porque Dios trabaja en el presente y al futuro. La esclavitud del pasado es del diablo. Pero al diablo no le gusta que usted dependa de Dios y ya no de su propia fuerza. Al diablo no le interesa que usted le crea a Dios, sino que siga dependiendo de su propia fuerza. Ahora, ¿para qué me enviaste? Mejor ya no voy a orar, mejor ya no voy a echar fuera demonios, mejor ya no voy a evangelizar. No. ¿Para qué, Señor? Porque después el diablo viene contra mí. Se va a perder. ¿Sabe por qué el diablo le levanta la guerra? Porque el diablo sabe que usted porta algo grande de Dios. El diablo le pone tropiezo porque el diablo sabe que usted tiene llamado de Dios. El diablo le va a levantar adversidad porque sabe que usted es ungido de Dios. Y al diablo no le interesa que usted se afirme en fe, porque ahí le va a dar guerra. Pero si el diablo está acá y usted está espiritualmente acá, el diablo le ganó. Pero si usted está acá y el diablo acá, le va a pisar en la cabeza al diablo, porque usted tiene poder, un espíritu de poder, no de temor, sino de dominio propio y de amor. Ese espíritu le ha dado Dios. Pero cuando nos desenfocamos como Moisés, cuestionamos el plan de Dios y cuestionamos el llamado que nos ha hecho Dios. Y aquí hay algo, mis hermanos, del segundo punto. Cuando todo es contrario a la promesa, el segundo punto es la incapacidad para comprender el propósito eterno. ¿Usted cree que Dios le llamó a usted y le ungió a usted por casualidad? ¿Usted cree que Dios le ha permitido sentir y recibir de su presencia por casualidad? Hay un propósito eterno. Por eso dice la palabra en Romanos 8:28 que a los que son llamados con su propósito, que a los que aman a Dios, todo nos ayuda para bien. Si usted ha sido llamado y ungido por Dios, todo va a obrar para bien. Pero cuando yo no comprendo mi propósito eterno, ¿para qué me has llamado, Señor? Y quizás aquí cuando Moisés le dijo, ¿para qué me enviaste? ¿Para qué usaste mi vida? No sé si usted recuerda aquel dicho que dice, ningún comedido. Esto le estaba diciendo Moisés a Dios, ¿para qué usaste mi vida? Ahora me odia el pueblo, ahora el faraón, y ahora yo qué hago aquí solito. Estoy metido en problemas. ¿Para qué, Señor? Ningún comedido sale con la bendición. Y aún en este dicho es un dicho del diablo. Dios lo que le ha llamado a hacer, Dios le va a respaldar y se va a cumplir. Pero si ahí va el bendito a hacer otras cosas que Dios no le va a llamar, ahí sí tenga y chupe para que aguante. Porque no es lo que Dios le mandó a hacer. Por eso dice, no es mi guerra, sino. Y Dios le dice, espérate, ya mismo que llame y usted va, y el diablo aquí. No es mi guerra, sino la de Dios. Y cuando usted va a guerrear en su fuerza, a su tiempo, a su manera, alterando el propósito y los planes de Dios, va a terminar decepcionado. Porque no es su guerra, es la de Dios. Porque nos desenfocamos y no comprendemos el propósito eterno. Y en la prédica debo ayudarle a Dios, ya quedó claro que cuando yo hablo, pienso, actúo cosas que Dios no me ha instruido, que no está en la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Problemas grandes. Deje de ayudarle a Dios. No es su guerra, es la de Dios. Cuando Dios le diga guerrea. Cuando Dios le diga camina. Cuando Dios le diga haga. Cuando Dios le diga párate, se para. Por eso Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, no nos saque de este lugar. Porque si su presencia no va con nosotros,
¿Quién nos va a cubrir del sol con la nube de día? ¿Quién nos va a dar la columna de fuego en la noche que hace frío? ¿Quién va a hacer que brote agua de la peña? ¿De dónde va a venir el maná? ¿De dónde va a venir las codornices? Si tu presencia conmigo no va, ¿se da cuenta? Tanto pueblo decepcionado de Dios. No nos damos cuenta que nosotros nos autodecepcionamos por apurados. Y dicen por ahí, apurados y flojos. Ahora, Moisés estaba cuestionándole a Dios. Le dijo, ningún comedido. Esto me pasa por comedido. ¿Para qué usaste mi vida, Señor? Tremendo. Debemos, mis hermanos, comprender que en el propósito eterno, en su llamado y en su ministerio, las cosas no van a salir como usted quiere, sino como Dios quiere. Por eso el Señor Jesucristo, cuando nos enseñó a orar, que dijo, hágase su voluntad, ¿en dónde? Y cuando las cosas no salen como su voluntad aquí en la tierra, ¿qué le dice a Dios? Como Moisés, ¿por qué? ¿Para qué, Señor? Que las cosas no le estén saliendo como usted quiere, cuando usted quiere, a la hora que quiere, el día que quiere, no quiere decir que Dios no tiene el control. Hágase su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Mientras usted esté como Moisés obedeciendo, y aunque no le esté pasando tan bien, tan rica la situación, espere en Dios, porque Dios le está formando. Por eso dice Santiago 1, bienaventurado el varón que se halla en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque el fruto de estas va a traer paciencia, y la paciencia es perseverancia, constancia, esperar en Dios, creer en Dios. ¿Cómo va a estar gozoso si estoy en diversas pruebas? Porque después de que pase esa prueba, usted va a tener el dominio para creer por más. Pero se nos olvida la palabra. No porque las cosas no salgan como queremos, no quiere decir que Dios no está obrando. Aquella alabanza dice, aquí estás, ¿no es cierto? Aquí estás, como dice esa alabanza. La adoraré, y que dice, aunque no pueda ver, siempre estás obrando. Pero ¿por qué cuando parece que no está obrando, le cuestiona a Dios? Moisés no estaba en una situación sencilla. Moisés no estaba gozoso, estaba decepcionado, afligido, diciéndole a Dios ¿por qué y para qué? ¿Cuántos de nosotros cuando algo no nos gusta le decimos, Señor, hágase su voluntad? No, a ver, yo voy a hacer esto. No, yo voy a decir esto. No, yo voy a hablar con tal persona. No, yo este trámite voy a hacerlo así. No, aquí así mejor. No es su guerra, es la de Dios. Confía o no confía. Y si nos decepcionamos de Dios, no es Dios, se salió del plan usted. Tremendo. ¿A cuántos nos está hablando hoy a Dios? Amén. Ahora, el problema es este, mis hermanos, que muchas veces tenemos falsas expectativas de la promesa. ¿Se ha dado cuenta? Y es la tendencia de la carne idealizar las cosas. Uy, ahí está ese chico guapo, alto, blanco. Uy, mis manitos, uy, ha de ser romántico, ha de ser cariñoso, ha de cuidarlo hoy. Y cuando se casó, cuando todo, resulta que no era así, publicidad engañosa. Porque ha sabido roncar, ha sabido estar como piojo en la cama, ha sabido ver la tele a todo volumen, no le ha sabido gustar barrer. Y termina, ¿cómo termina? Decepcionada. ¿Por qué? Porque idealizó. Se creó un espejismo, una fantasía de lo cual no era real. Todos los humanos tenemos fallas. Igual hacemos con la promesa de Dios. Uy, Dios me hizo amacanda y masaya, hablas lengua, y ahora sí, diablo, te jodiste. Y el diablo, ¡pam!, la patada en la nacha. Ay, pero ¿por qué, Señor? Si usted me dijo que estoy encima de potestades y principales. Batalla, hijo, batalla, esforzado y valiente. Idealizamos
magnificamos cosas a nuestra carnalidad, lejos del propósito de Dios. Dios sí le dijo: te voy a usar para libertar al pueblo de la esclavitud de Faraón y van a llevarles a la tierra que fluye leche y miel. Pero no le dijo el cómo, no le dijo el cuándo, no le dijo si va a ser fácil o difícil. Pero Moisésito está: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque él idealizó la promesa, se creó falsas expectativas. No idealicemos cosas que a nuestra voluntad pensamos y queremos aquí y ahora y de esta manera. ¿Se acuerda cuando Naamán fue a visitar a Eliseo para que le sane de la lepra? ¿Qué dijo Naamán? Pues saldrá el profeta, orará a su Dios, impondrá su mano sobre mí y quedaré sano. ¡Qué maravilloso! Y Dios le dijo: no, así no te vas a sanar, no es como usted quiere, chiquitín. Usted se va a sumergir en ese río lodoso, fangoso, que parece que tiene hasta algas, aguas verdes. Ahí te vas a meter para que te cures de tu lepra. Imagínese Naamán leproso, que se le quedaba pegada la carne en la ropa. Vengo por sanidad y me hace meter en ese río que tiene hasta huillis, me van a comer la poca carne que me queda. Esa agua está sucia, está turbulenta y ahí me va a dar sanidad. Y él se fue enojado porque él se creó falsas expectativas de cómo Dios tiene que obrar. Así que cuando usted planea algo, por ahí no es. Y Dios va a hacer todo lo contrario. Usted quiere mañana, Dios se va a demorar un mes. Usted quiere caminar juntos, va a caminar solo. Usted quiere caminar en sombra, va a haber sol. ¿Se da cuenta? Debemos tener siempre presente: hágase su voluntad. Consciente de que lo que Dios nos está permitiendo vivir, sentir, pasar, oír, ver, Dios tiene el control. Porque si no, ¿de qué le sirve decir que cree pero no está creyendo porque todo está bien? La fe no da fruto cuando todo está bien, sino cuando no comprende, no entiende y todo es contrario. Eso es fe. Tremendo. A su nombre. ¿Se da cuenta que Moisés, decepcionado, triste, caído como está aquí, hubiese tenido como hoy redes sociales? Haciéndole enterar a medio mundo: ay, me siento triste y decepcionado. Poniendo emojis con carita triste y llorones ahí las caritas. No sé para qué vivir, ¿será o no será? Y el diablo contento viendo que está cumpliendo el cometido. Cuando usted tenga problemas y decepción, doble rodillas y póngase a clamarle a Dios. No deje que el diablo use ojos de otras personas que tienen demonios para ver por sus estados ya que a usted le está yendo mal y se siente mal, porque el diablo va a estar contento: estoy logrando lo que yo quería. Pero cuando usted alaba a Dios, cuando usted adora a Dios, cuando usted se para en fe, el diablo no entiende y se confunde porque dice: ¿cómo? Le estoy levantando la guerra y esta hora más. Le estoy levantando la guerra y ese va más rápido a la iglesia, porque él que está llorando, pero sigue orando. No entiendo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entre ellos se turban y se confunden. Acá, cuando le declararon la guerra, él hizo que todo el pueblo ayune y se reúna a buscar a Dios, porque venían 3 ejércitos contra él. Y dice la palabra que Dios en medio de él, lo que estaban orando en secreto, clamando a Dios y no quejándose del problema, de la guerra, de los adversarios, Dios tomó una persona, un profeta, y les instruyó, les dijo que él es la guerra de Dios. Y que cuando vayan a guerrear, manden a los salmistas adelante del ejército. Y cuando vinieron los ejércitos contrarios, un espíritu de confusión cayó y se mataron entre ellos mismos. Eso pasa cuando usted adora. Eso pasa cuando usted le cree a Dios. Eso es cuando usted cree en la promesa y no habla del problema. Así que cuidado igual con las redes sociales. Predique fe, publique fe, porque Dios va a cumplir lo que prometió. A su nombre.
Amén. Ahora, ¿qué más hizo Moisés? Dios le dijo, haz esto, haz aquello. Y Moisés tenía que hacer tal cual como Dios le dijo. ¿Se dio cuenta de lo que vimos la prédica anterior? Dios da a detalle. Cuando hay un muro, a detalle lo que Dios le instruye. Porque los muros de Jericó no iban a caer si no cumplían a detalle. Aquí Dios le decía, anda a hablar esto, él tenía que hablar. Haz esto, él tenía que hacer. Cuando él le decía, ve, tenía que ir. Cuando Dios le decía, ve, tenía que ir. Donde Dios. ¿Se imagina si en el momento difícil Moisés, cuando estaba diciendo, Señor, ¿por qué afliges de este pueblo? Señor, ¿para qué usas mi vida? Si él se sale del plan de Dios, altera la bendición. ¿Qué tal si Moisés iba donde Faraoncito? Faraoncito, por favor, ya no nos trate así, no sea malito. Verá, ya no nos vamos a ir todo el pueblo, solo nos vamos a ir los jóvenes, las solteras y los solteros, y ahí se quedan los demás, pero déjenos ir. ¿Qué hubiese estado haciendo Moisés? Saliéndose de la promesa, haciendo su voluntad y no la de Dios. ¿Qué tal si Moisés iba y le decía, a ver, Faraoncito, ya no nos vamos a ir siempre, solo de lunes a viernes trabajamos aquí y el sábado y domingo nos vamos a servir a Dios. Hágase su voluntad y no la mía. Y este es el problema cuando nosotros hacemos nuestra voluntad. Si negociamos la promesa, la vamos a perder. No caiga ante la decepción en negociaciones de su promesa con el diablo. Crea por todo. Porque para el que cree todo es posible. Porque Dios es ¿qué? Todopoderoso. No negocie su bendición, no suelte, crea por todo y crea por más. Porque Dios dice que a los que confían en Él, ¿qué? No van a ser defraudados. A su nombre. Gloria. Amén. Ahora, mire el versículo 23. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Nada estás haciendo, Señor. Prometiste y nada estás haciendo. Está pasando los días, están pasando los años, están pasando situaciones y nada está cambiando. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado en los meses anteriores esto? No está cambiando, no está pasando, nada está pasando, Señor Dios. Ahora, tremendo. Mire lo que dice, ahí mismo más abajito, Éxodo 6:1. Jehová respondió a Moisés, ¿qué le dijo? Ahora verás lo que yo haré con Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Cuando Jehová le dijo a Moisés, ahora verás, le estaba diciendo desenfocado. Mira mi promesa, mira mi poder, mira lo que yo voy a hacer sobre lo que tú estabas dejando de creer. Dios le estaba diciendo a Moisés, cambia tu enfoque, deja de mirar a los quejones, a los criticones, a los incrédulos y mira mi promesa, mira mi poder. Cambia de enfoque. Jehová respondió a Moisés, ahora verás. Cuando estoy decepcionado miro el problema y no el poder de Dios. Cuando estoy decepcionado me enfrasco en el problema y no en la promesa de Dios. Cuando estoy decepcionado pierdo la fe en Dios. Y Dios le corrige. Dios le instruye. Mira ahora lo que yo haré con Faraón. Mira ahora lo que yo voy a hacer con tu problema, con tu enfermedad, con tu dolor. Mira lo que voy a hacer con esa adversidad. Mira ahora, mira mi poder. Pero de usted depende reenfocar su mirada, seguir viendo el problema o ver lo que Dios va a hacer. Por eso le digo, no negocie su promesa, no suelte su promesa,
crea por todo. Porque aquí Dios le dijo, bueno, ya algo voy a hacer. Anda, un poquito de lo que te prometí voy a hacer. Mira, ahora lo que yo haré con Faraón, con tu problema, con tu escasez, con tu necesidad, con tu dolor, con tu familia. Mira ahora lo que yo voy a hacer con ese Faraón. ¿Cuántos tienen faraones en su vida, en su casa, en su familia, en su economía, en su salud? ¿Cuántos? Y Dios hoy le está diciendo, mira ahora lo que yo voy a hacerle a ese faraón. A su nombre. Porque con mano fuerte, Dios va a usar mano fuerte. Si Dios mismo tiene que reprenderle al devorador por ustedes, Él lo va a hacer. Pero cambie de enfoque. Así nada parezca que está cambiando, crea. Así lo que hoy está viviendo sea poco, crea. Porque el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. Para concluir, Hebreos 10:23. Y con esto concluimos la prédica. Hebreos 10:23. En el Nuevo Testamento. Amén. ¿Estamos ahí? Por la 887. Hebreos 10:23. Nos dice la palabra de Dios: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué estaba diciendo aquí este pasaje bíblico? Dice que nos mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, nuestra fe. Manténgase firme en la fe que usted profesa, dice, sin fluctuar. Esté firme en su fe, porque fiel es el que lo prometió. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie.